Esto no corresponde con el ideal, no corresponde con los valores que tenemos. Pero no podemos vivir en la queja. Tenemos que ser capaces de controlar ese estímulo que nos hace creer que la vida no funciona. Por eso hoy te invito a revisar si vives en automático, si estás quejándote todos los días sin necesidad. Para ello es importante agradecer. Hay tantas cosas buenas en tu vida, hay tantas cosas valiosas que vale la pena evidenciar y desde las cuales vivir. No niegues tu posibilidad de decir, hey, no está bien, pero por favor no vivas en ella. Descubre la bendición que siempre existe en tu vida. Tú sabes. El país trabaja con normalidad a pesar de que el presidente Gustavo Petro anunció ayer de manera improvisada un día cívico en un decreto que fue publicado apenas con firmas sobre las 7 de la noche. Decreto que ya fue demandado ante el Consejo de Estado con el argumento de que la competencia para decretar días cívicos o festivos es del Congreso y no del presidente. El decreto establece que es un día cívico, según señala textualmente, de la paz con la naturaleza. Cada año, el tercer viernes de abril, habría día cívico. Y explica el presidente en X, en su red social favorita, que es, y esto lo leo entre comillas, un día de rebeldía nacional, de lectura, de conversación con la familia y los amigos de la peligrosidad del cambio climático. Día cívico que coincide con el aniversario del mito fundacional de la guerrilla del M-19 a la que él perteneció. Coincide también este día cívico inicial con el cumpleaños 64 del presidente de la República. Hoy el presidente Petro está cumpliendo años y por eso hay diferentes críticas sobre la coincidencia de la fecha con la coincidencia de este día cívico. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. El anuncio del presidente Gustavo Petro del día cívico lo hizo ayer sobre las 2 de la tarde en un evento en el Cantón Norte de Bogotá. Lo escuchamos, el presidente Petro señaló que se trata de ahorrar agua y luz. Dijo en principio para ayudar a Bogotá, pero también para el resto de Colombia. Habló finalmente reconociendo, después de varias semanas de negación, que la situación es crítica y que en cualquier momento empiezan los cortes de luz. Y dijo el presidente que justamente esa convocatoria al día cívico era para que se produjera ese ahorro de agua y de energía. Está con nosotros el presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras ANDEC, Alejandro Castañeda. Doctor Castañeda, buenos días. Ricardo, buenos días. Un saludo para usted, la mesa de trabajo y los oyentes. Doctor Castañeda, ¿enviar a la gente a las casas es una buena práctica para ahorrar energía? Pues Ricardo, mire, yo no lo veo, digamos, como una de las medidas fuertes que se deban tomar. Yo creo que algo debe disminuir el consumo hoy. Lo que pasa es que estamos trasladando ese consumo de las oficinas a las casas. Digamos, para aquellos que lo estén aplicando, que lo están haciendo. Pero como te digo, yo digamos, nunca lo hemos hecho. Es decir, lo único que uno puede hacerlo como comparable es al consumo de un sábado, de un domingo, pero pues obviamente en un sábado o un domingo hay para la industria, ¿sí? o para gran parte del sector industrial, que es uno de los que más consume en el país. Entonces, pues como te digo, no tengo cifras como para decirte cuánto puede disminuir hoy, cuánto puede bajar. Todo dependerá de qué tanto pesa el sector gobierno, básicamente pues el que está, la gran mayoría de lo que está pasando hoy, y disminuir ese consumo, digamos. Pero cuando se hacían, dime. Pero en el contexto de lo que está pasando, ¿podría ser útil? Es decir, estamos desde hace meses con la señal de alerta encendida por parte de ustedes, por parte de otros integrantes del sector energético. Hace más de un año se está haciendo la advertencia. En este momento, un día cívico, es decir, mandar a la gente a las casas, ¿qué diferencia puede hacer?
Pues digamos, te lo voy también a comparar con lo que pasó en Semana Santa. Semana Santa creo que nos ayudó muchísimo en términos de consumo, porque al tener casi 5 días festivos de una semana, pues digamos que los embalses allí se mantuvieron casi constantes y no subió ni bajó mucho. Estuvimos con el 31.5 y nos movimos alrededor de esos días. En algunos momentos se alcanzó a embalsar. Como te digo, pues son días festivos, no lo puedo comparar contra un día cívico, porque pues como te digo, la gran parte de la industria en este país sigue trabajando hoy. Entonces, no sé, podemos estar hablando que hoy la reducción sea de un 1 o 2% la demanda, es decir, más o menos pasar de unos 240 gigas a unos 235, 238 gigas, pues eso ayuda un poco, no voy a decir que no, es decir, todo en lo cual logremos reducir la demanda ayuda, pero no sé si es sostenible que uno deje de producir o deje de hacer cosas en el país por no tener energía. ¿Sí? No sé qué sea mejor, y eso sí le tocaría al operador del sistema decir que es mejor, si este tipo de medidas o digamos que hacer esos racionamientos puntuales en algunas regiones del país. Pero doctor Castañeda, un día festivo sí cae considerablemente el consumo de energía en el país, porque me imagino situaciones como, pues no vamos a la oficina a trabajar, pero sí de pronto nos quedamos en la casa con más luces encendidas, viendo más televisión, consumiendo más aparatos tecnológicos conectados a internet. No, sí disminuye, digamos, el promedio más o menos de consumo entre semana, como le digo, está entre unos 235 y unos 240 gigavatios hora día. En un fin de semana te puede bajar a 220 el domingo, por ejemplo, y el sábado a 228, 230. Entonces sí disminuye porque, como te digo, pues muchas cosas paran, no hay mucho movimiento, se concentran las actividades del día en unas horas. La punta, que es de las 6 a las 9 de la noche, que es en donde cuando mayor consumimos, pues baja también un poco. Digamos como que se distribuye un poco el consumo de energía. Entonces sí hay una diferencia entre un día laboral de lunes a viernes y un sábado y un domingo. Ahí normalmente, como te digo, estamos perdiendo menos agua en esos días. Claro, la cosa es que hoy es viernes y hoy sigue trabajando Correcto. la industria común y corriente. Entonces, por eso la pregunta es si el día de hoy va a servir para algo. Pero quiero preguntarle otra cosa, doctor Castañeda. Así como en materia de agua, lo que más consume agua es la ducha, los 3 equipos que más consumen energía en los hogares son nevera, aires acondicionados y ventiladores. El que hoy se decrete día cívico va a ser, por ejemplo, que la gente desconecte la nevera, apague el aire acondicionado, apague el ventilador. Pues no, yo no creo, digamos, la nevera nunca la desconecta uno, más allá de un día que tú pares y le hagas algún mantenimiento y descongeles y demás, tú nunca desconectas la nevera. En cuanto a, digamos que refrigeración o enfriamiento, que son los aires acondicionados y los ventiladores, pues como te digo, yo creo que se está trasladando el consumo de un lado a otro. Es decir, si no voy a trabajar en mi oficina hoy, que siendo funcionario público, pues si estoy en Barranquilla, en mi casa no creo que vaya a aguantar en mi casa temperaturas de 35, 37 grados sin prender nada en el hogar. Como te digo, yo creo que es un traslado de consumo lo que estamos haciendo. De pronto sí disminuirá por, no sé, el consumo de universidades, colegios, digamos, los grandes centros donde se acopia gente y los centros de atención del gobierno nacional y aquellas gobernaciones que tomaron la decisión de hacerlo también. Pero yo, pues digamos, como tú dices, es que hoy es un día laboral, ¿no? Y la gran mayoría de la industria, la gran mayoría del comercio ha dicho que no va a parar y pues no tenemos por qué parar, hay que seguir produciendo. Como te digo, pues ya cuando uno entra en situaciones de incorporar días festivos seguidos, pues yo creo que estamos haciendo estamos haciendo lo contrario, y es no estamos produciendo la energía para que el país se mantenga y para que el país crezca. Sí. Doctor Castañeda, hoy ¿cómo está el panorama? Acabamos de recibir el reporte de XM y a pesar de las lluvias Sí. sigue bajando, hoy un poco más levemente que ayer, el nivel de los embalses. Hoy, ¿cómo está la salud del sistema interconectado de energía eléctrica en el país? Pues en el caso, cada día que pasa es más crítico. ¿En qué sentido? Estamos en un 28.5%, amanecimos hoy en ese nivel. Como usted dice, la lluvia subió un poco, pero es que subió un poco fue que pasó de un 30% de lo que normalmente llueve en abril a un 40%. ¿Qué nos ha venido, digamos, como también ayudando a que la tasa de caída del embalse sea menor? Porque digamos que durante los meses de enero a marzo y comienzos de abril estábamos perdiendo como 0.5 puntos porcentuales diarios.
y hoy en día estamos perdiendo entre 0.3, ayer perdimos 0.2. Es la térmica está a full capacidad. Ayer la térmica generó 115 gigavatios hora día, que eso es casi el 50% de lo que estamos consumiendo en el país en un día, más o menos un 48%. Y con eso es que estamos aguantando y con eso es que estamos logrando estirar lo más que podamos la caída del embalse. Lo que sí necesitamos es que las lluvias regresen, porque la térmica sola no es capaz de atender la necesidad completa del país. Esos 115, solamente por darle un dato, representan 3 gigas más de lo que es la obligación que tienen los agentes térmicos en el país frente al sistema. Es decir, estamos ya por encima de niveles superiores a lo que el cargo por confiabilidad esperaba. Estamos siendo tan confiables, estamos produciendo más energía. Sí, en ese escenario, como están las cosas hoy, doctor Castañeda, ¿tenemos posibilidad de pasar raspando? ¿Tenemos posibilidad de que no tengamos que afrontar un racionamiento de energía? Pues digamos, todo dependerá, Ricardo, de qué tanta agua nos cae en los próximos días. Digamos que si, pues digamos, siendo uno demasiado exigentes, perdiendo 0.3 diario, estaríamos en ese nivel del 27 más o menos en unos 5 o 6 días, más de eso no. Entonces lo que yo esperaría y lo que todo el mundo está esperando es que la lluvia llegue y logremos por lo menos que lo que se consume en el día, desde el punto de vista de consumo de agua para generación de energía eléctrica, aguante y no nos siga bajando el embalse, por lo menos que nos mantengamos allí sobre ese 28% y no lleguemos al 27%. Esa es como la situación en la que estamos. Digamos, ya no te puedo decir, oye, no, es que falta más térmica por entrar, o es que, sí, yo creo que ya lo que falta es que las medidas que comenzó a anunciar el gobierno esta semana salgan ya definitivas y por ejemplo el tema del programa de ahorro para los usuarios pues se implemente rápidamente, a ver si cambiamos un poco la forma de comportarnos como usuarios. 5 o 6 días para llegar a eventualmente a ese nivel crítico del 27%. Doctor Castañeda, hace un par de semanas, pues el fantasma del racionamiento de energía o de los apagones, digamos, tenía un nivel de probabilidad más pequeño, pero con el paso de los días aumenta esa posibilidad, aunque desde el gobierno nacional lo nieguen. ¿Existe algún protocolo en un eventual escenario así para Sí. empezar a cortar energía a distintos tipos de consumidores? ¿Y cómo sería ese protocolo? El ministro de Minas nos dijo esta semana, empezaríamos a pagar algunas cosas de Ecopetrol, por ejemplo. El protocolo es más o menos, digamos, no te puedo decir quién, ni cómo, ni dónde lo van a pagar, porque más o menos el protocolo es el siguiente. Cuando tú tienes un nivel crítico, digamos, de referencia, que es ese 27, ¿correcto? Cuando el embalse baja por debajo del 27, ahí se activa una cosa que se llama el Estatuto de Riesgo de Desabastecimiento, que no es otra cosa que decirle a los embalses, usted tiene que guardar más agua. Lo que pasa es que hoy estamos ya tan apretados que eso se hacía, o eso se hace cuando uno tiene capacidad térmica excedentaria para que el embalse comience a subir más rápido. Entonces digamos que eso, vamos a llegar al estatuto y ahí ese estatuto no vamos a aguantar mucho. Lo que sigue después ya es otro estatuto, que es el de racionamiento. Ahí digamos que el protocolo es que XM tiene que evaluar, que es el operador del mercado, tiene que evaluar cómo está el sistema, cuánto necesita el sistema para aguantar desde el punto de vista, digamos, ya que de disminución de demanda, que no es otra cosa que un corte, y eso lo recomienda a otra entidad que es el comité, el CNO, el Consejo Nacional de Operación. Él, con esa recomendación de XM, ya evalúa el sistema como un todo y le dice al Ministerio de Minas y Energía, señores, hay que hacer esto. Y en última, la decisión y el cómo se hace entre el CNO y el Ministerio de Minas y Energía. Te voy a poner un ejemplo. En el año 2016, no sé si ustedes lo recuerdan, XM lanzó la recomendación que era más o menos disminuir la demanda un 4% a través de cortes programados. El CNO revisó esa recomendación, dijo, sí señor, hay que hacer eso. Y en ese momento que estábamos más o menos como en el mes de marzo, más o menos a comienzos de marzo, el gobierno dijo, no, yo me la juego con otra cosa y es un plan de ahorro muy duro y muy rápido y voy a pagarle a la gente para que no consuma, y se la jugó más bien por ese lado. Sí. Pero pues estamos hablando de comienzos de marzo frente a un abril, doctor donde Castañeda, ya estoy.
muy injusto. A propósito de ese plan de incentivos de zanahoria y garrote para quien ahorre energía que se implementó en el 2016 y que ahora está apenas vislumbrándose en las resoluciones de la CREC, se había pedido desde hace meses para el gobierno y no había sido posible. ¿Se puede medir qué tanto hubiese ahorrado agua y se hubiesen evitado las disminuciones en el nivel de los embalses, si se hubiese puesto en operación ese plan de manera más agresiva y masiva hace meses? ¿Hay algún tipo de medida que se pueda saber qué tanto hubiese ahorrado energía o agua en los embalses? Pues mire, yo le diría lo siguiente, si tomo, digamos, lo que pasó en el 2016, si hubiera tomado el mismo programa y lo replico hoy, en ese momento nos estábamos ahorrando al día más o menos entre un 4 y un 5%. Eso significa más o menos unos 10 gigavatios hora día, lo cual nos daría más o menos como para un ahorro de unas 300 gigas al mes, y con eso tendríamos casi, no sé, tendríamos más o menos, nos habríamos ganado por ahí una semana, creo yo. Sí, una semana, 2 semanas, si lo hubiéramos implementado un mes nada más, ¿sí? Habríamos sido capaces de lograr disminuir la presión sobre el sistema y de pronto tendríamos, no sé, estaríamos en niveles del 30, del 31%, una cosa de ese estilo. Habría que hacer realmente un ejercicio mucho más juicioso, pero eso es más o menos lo que se logró en ese momento, aguantar, o sea, disminuir la demanda un 4 o 5%. Y en ese momento, doctor Castañeda, se pagaba 450 pesos por cada kilovatio ahorrado. La meta era ahorrar 400 gigavatios hora y se logró ahorrar 1.179 gigavatios hora. Es decir, fue una campaña muy exitosa. Hoy en día, ¿en cuánto se tendría que remunerar para que la gente realmente diga, listo, voy a consumir menos energía porque me están pagando por ahorrar? ¿Eso serían esos mismos 450 pesos? ¿Sería de cuánto? Es un poquito más, digamos, un poquito más, porque en ese momento el incentivo era, yo te pago frente al CU, que es como el costo de prestación del servicio, digámoslo así, o el costo unitario con el cual te calculan la factura, era más o menos como unos 380 pesos, 350 pesos. Lo que dijo en ese momento la CREC fue, yo le voy a pagar el 1.5 veces ese CU. Para poderle dar un incentivo grueso. En este momento nosotros, ese CU está más o menos en unos 400 pesos, estamos hablando que podría estar del orden de 600, 650 pesos, entonces ahí si a mí me dicen que por cada kilovatio me van a devolver 650 pesos, entonces estaríamos en otra situación. 7:18, es Alejandro Castañeda, presidente de ANDEG, hablando de qué tan efectivo puede ser el día cívico convocado por el presidente Petro para ahorrar energía, ahora que estamos en ese limbo, de nuevo con ese fantasma del racionamiento de energía. Doctor Castañeda, muchas gracias. No, a ustedes por la invitación, muchas gracias y un buen día. 7:18 minutos, Héctor, ahí está la respuesta. ¿Vio que se podía? Entre 30 y 31% tendrían hoy los embalses. Si se hubiesen tomado a tiempo las medidas de estímulo de zanahoria y garrote para el ahorro de energía. No se hizo, y estamos en el 28. Los embalses no estarían llenos, tendríamos un 3% más de disponibilidad. No es que nadie dijo que iban a estar llenos, Héctor. Pero sí vamos a aguantarlo, el racionamiento. Que aguantaría, dijo nuestro entrevistado, para una semana, por mes. Cual es bastante, por supuesto. Una semana por mes. Una semana por mes. Lo cual es bastante, por supuesto, sí, quizá pues lo hubiéramos podido haber hecho 3 meses y entonces tendríamos un nivel de los embalses en 32 o 33%. Me parece bien, digamos, que pongamos en la verdadera dimensión la gravedad de la omisión, porque yo estoy con ustedes, digamos, y con todo el mundo que dice que hubo una omisión, una tardanza de parte del gobierno en tomar algunas medidas. Mi pregunta siempre era, bueno, ¿y eso qué tan grave ha sido y cuál es la relación de causalidad entre una y otra? Porque claro, el ahorro, nos lo acaba de contestar nuestro entrevistado, efectivamente, ahorra agua un poquito, sí, y nos alcanza para un poquito más. Ahora, las otras medidas que se están exigiendo, que son medidas, digamos, regulatorias o el aceleramiento de algunos proyectos de generación, pues ahí todavía nos falta saber si esos proyectos hubiesen estado disponibles ahora
o más tarde, porque por ejemplo dijimos hay unos de energías eólicas que se pararon por faltas de licencias y de acuerdos con las comunidades. Mi pregunta es, si se hubiera hecho eso en forma oportuna, ¿los tendríamos ya disponibles? Porque yo entiendo que un proyecto de generación es una cosa que dura años, ¿no? Incluso los de generación de paneles solares y eólicos. Eso para medir la magnitud, insisto, de la omisión, para no quedarnos simplemente rasgándonos las vestiduras, sino entender adecuadamente el problema. Le agradezco mucho, Ricardo, que le hubiera preguntado a este Héctor, experto solamente y nos hubiera sacado de la duda. Este era un paréntesis, Héctor, porque realmente llamé al doctor Castañeda para preguntarle exactamente qué tan efectivo podría ser un día cívico como el que decretó ayer el presidente Petro, supuestamente para ahorrar energía y para ahorrar agua. ¿A usted le gustó la medida, Héctor? No, a mí, bueno, primero a mí me gustó, fue un trino que leí de una persona que lo resumió bien, que dijo, si lo hubiera hecho un alcalde sería una alcaldada. Me parece bien ese resumen. No, yo creo que es una cosa abusiva del presidente, además de ilegal, en fin, es abusiva porque haberlo asociado al tema de que hoy sea 19 de abril, que es, pues digamos, la fecha a la cual está asociada el movimiento guerrillero al cual el presidente perteneció, y que hubiera dicho en las justificaciones en sus trinos que este es el día de la rebeldía, etcétera, pues parece realmente más una decisión de carácter político, dirigida a generar un efecto político y no de verdad a producir el efecto de reducción del consumo de energía y agua, que era lo correcto. Entonces a mí me parece realmente un claro abuso. Además de que eso de día cívico, yo estuve indagando, Ricardo, la verdad es una categoría que no existe. Día cívico no está definido en ninguna parte, y en ninguna parte dice que en el día cívico la gente deja de trabajar. Eso pues lo hemos usado cuando le gana la selección Colombia-Argentina y en otros eventos decretamos día cívico el 6 de para septiembre, decir, bueno, vamos a ser un poquito flexibles. El 6 de pero a mí septiembre esto del 93, realmente me pareció, ejemplo, después del 5-0 claro, con Argentina. Lo decretamos día cívico. El expresidente pero me Uribe, pareció un abuso del presidente, y yo espero que el Consejo de Estado además lo declare nulo. Yo entiendo que ya el doctor Germán Calderón España lo demandó ante el Consejo de Estado. Ricardo. Hoy estará radicando la demanda, es que no solo y es el eso, Consejo, es que es el día porque del además el cumpleaños, presidente es el día del cumpleaños del Pero es que eso ya lo vuelve claro, como pero y el permítame 19 decir de abril mataron una a José última Raquel cosita Mercado también, ¿no? Déjeme decir una última cosita. Héctor, me parece que el presidente cometió un error en términos jurídicos adicional al abuso, digamos, y es que lo volvió además permanente. Entonces es todos los años, y eso facilita el control, porque si el día cívico hubiera sido de un solo día, el Consejo de Estado probablemente, cuando le llegara el momento de la sentencia, diría, bueno, eso ya pasó, yo ya no me pronuncio. Pero como esto se mantiene en el tiempo, el Consejo de Estado se va a tener que pronunciar. No es un asunto superado. Tiene tantos vicios de procedimiento, vicios de transparencia, por ejemplo, Héctor. No solamente es, yo sé que esta es una discusión de abogados, Felipe, María Consuelo, oyentes, pero no solamente es lo que dice el doctor Calderón España en torno a lo que significa que el Congreso y no el gobierno es el que decreta cuáles son los días festivos o cívicos, sino que hay una norma del 2014 de transparencia, mientras nos estábamos adecuando para entrar a la OCDE, que señala que todos los decretos deben ser publicados con un tiempo prudencial de consulta antes de ser firmados. Es decir, que tendría que haber sido subido a la página de la presidencia por lo menos un día antes para comentarios antes de su firma, y no se hizo. Así que esto, por donde se le mire, tiene posibilidades de que se caiga en el Consejo de Estado, María Consuelo. No, es que además de los vicios de forma, de procedimiento, el tufillo de abuso, es una medida improvisada, porque obviamente nosotros llevamos aquí semanas pidiendo medidas, pero medidas que efectivamente vayan a tener un resultado en la crisis energética que está por venir y que estemos a puertas de un racionamiento. Entonces, esta medida es improvisada. Calcule si por ejemplo, una mamá con unos hijos y el tema de los colegios pueden manejar un día si le avisan con 14 horas de anticipación el presidente, pero además con el argumento de que
lo que va a pasar es trasladarse el consumo a las casas, o sea, ya no lo pagan las oficinas y los despachos Ni públicos, los colegios, sino las casas de los hogares de los colombianos. Imagínese usted, por ejemplo, en el Pero- Atlántico, María Consuelo. No, los horrible. niños de los colegios nacionales o departamentales en el Atlántico, que anoche el gobernador Eduardo Verano dice, Dijo que se unía. yo me sumo, entonces ¿qué van a usted, hacer? Y ¿qué con la hace, alimentación ¿qué hace de la esos mamá niños? de los niños a las 9 de la noche? Correcto. Muchas veces madre soltera, muchas veces en quién cuida de los niños. Dejándoles el desayuno y el almuerzo a los muchachitos y buscando quién. ¿Alguien habrá pensado en el gobierno en los las va- consecuencias? No se te ¿Quién olvide los que va a cuidar? Algunos niños solo comen en el Solo colegio. comen en el colegio, el Es que, 40% Ricardo, ahora que de la carga mencionas- nutricional. Pero ya pasar a que el decreto del día cívico sea el día del cumpleaños del presidente, ya lo vuelve es una payasada, o sea, ya lo vuelve es un tema que parece de la novela de la fiesta del chivo, de Vargas Llosa, en donde La historia del dictador Total, Leónidas Trujillo de la parecen República cosas Dominicana. de República Bananera, en donde hay día cívico porque es mi cumpleaños. O sea, eso sí ya me parece de chiste, de burla con nuestra democracia. 726. Más que burla es Ahora peligroso, que mencionaste lo que hizo el gobernador Verano de la Ya lo Rosa, escucho, Felipe. Luis Ernesto. Terminó el presidente haciendo casi que un referendo de quiénes lo apoyan y quién no lo apoya. Entonces los mandatarios locales rápidamente tuvieron que ver cómo se alineaban, si se alineaban congraciándose con el presidente y su chambonada y su improvisación de último minuto, y además con las dificultades de implementar eso en sus departamentos, en sus ciudades, o si por el contrario se apartaban de esa medida como pasa con Bogotá. Y le digo, yo creo que el alcalde Galán le hizo un enorme favor al presidente, apartándose del día cívico, porque la cantidad, como decía María Consuelo, la cantidad de padres de familia que le dicen, oiga, su hijo mañana no tiene colegio, pero usted sí tiene que ir a la oficina. Ah, carajo, ¿con quién dejo el hijo? ¿Cómo hago? ¿Cómo organizo? Esa persona hoy en Bogotá, disfrutando, entre comillas, su día cívico, estaría emberracadísimo con el presidente, pero no porque le den un día libre. Si algo le gusta a los colombianos son los puentes. Nosotros amamos nuestros puentes, digamos la verdad, nos encanta que nos den un día libre, pero no es semejante mediocridad, semejante improvisadera, 14 horas antes. ¿Quién se organiza en qué? Pero además, ¿con qué argumentación? La argumentación es que con esto vamos a economizar agua. Es que esa pregunta, Ricardo, claro, acabamos de entrevistar a un experto en el tema, pero es que esa pregunta la puede responder cualquiera en su casa. ¿Qué tan efectivo es un puente para el consumo de agua? Pues muchos saben que de pronto el puente ven más televisión o ese día se dedican a lavar la ropa. Entonces está absolutamente claro que el consumo de agua, el consumo de energía no depende de si el día es festivo o es día laboral. Depende de nuestra cultura y hábito de consumo, de nuestra cultura de trabajo, depende de muchos otros factores, y ahí es donde hay que centrar los esfuerzos de una campaña ciudadana y pedagógica, en que las personas no cambien un día, sino cambien unos hábitos recurrentes. Entonces, de verdad... Sí. Yo creo que esto, Felipe, no tiene color político. Esa improvisadera permanente realmente lo que hace es confrontar a las personas en situaciones absolutamente inaceptables, y a mí sí me molestó mucho cuando vi ese llamado a un día cívico. Claro que me encantan los puentes, pero es que ¿qué es ese desorden tan absurdo? No tiene presentación realmente. Pero mire, hablando de política, Felipe, el trino que pone el presidente, o el mensaje en X que pone ayer el presidente sobre las 3 de la tarde, nos lleva a un escenario adicional del que no hemos hablado. Y es que están convocadas marchas el próximo domingo en 18 ciudades del país en contra de su gestión. No solamente de la derecha, como dice Héctor, de muchos sectores, de los médicos, de los pacientes, de muchos sectores inconformes con su gobierno. Y al presidente no se le ocurre sino poner en Twitter que invita a todos los bogotanos que puedan a que salgan de Bogotá. De su cuenca hidrográfica. A Hágame que el favor. consuman agua de otro lado. Te invito a un paseo a otra cuenca hidrográfica. Con la teoría de que como no van a estar en Bogotá, entonces no se reduce el nivel de los embalses. No, es que a mí, por ejemplo, esa frase, la última frase de uno de sus trinos, en la que dice: mañana es un día de rebeldía nacional. Mañana conjugamos las fuerzas de la vida, ahuyentamos los convocos de la muerte. Tengo ni idea de dónde sacó ese convocos. Bueno, mañana es el día de la vida en la tierra. Mi día, porque es su cumpleaños, tu día. Qué barbaridad, uno no sabe qué pensar. Pero además, Felipe, citando Ricardo, el tráiler del vuelo 601, serie de Netflix, que se personifica y escenifica en los años 70,
que muestra cómo fue el secuestro de un avión en Colombia. Luego corrige, pero el presidente, el trino inicial lo publica sobre ese tráiler, lo cual también deja preguntas, Aurelio. Ricardo, yo creo que ya a la altura de la discusión, pues ese decreto no tiene ni un sustento jurídico, como lo ha aclarado Héctor Riveros, ni un sustento técnico serio, como lo dijo el doctor Castañeda del ANDEC, ni un criterio político positivo para el país. Es evidente que el decreto trata de interferir, por decirlo de alguna manera, sobre un gran movimiento que se siente para el domingo 21 en contra del gobierno, en protesta con el mal gobierno de Gustavo Petro, y no tiene ni siquiera un buen componente social, porque crea a las familias y crea a los hogares muchos más problemas de los que resuelve. Yo creo que esto, compensándolo un poco y compendiándolo un poco, podría uno decir, este es el tipo de gobierno que Colombia tiene hoy. Me parece que hay que ir más allá del análisis del decreto del día cívico y poner, digamos, en evidencia si este es el gobierno que hoy tenemos. Además, pues, de las salvedades que tienen que ver con el M-19 y con el cumpleaños de Petro, pues, que eso sí, pues, sobrepasan, derraman la copa. Pero yo creo que a mí lo que me permite este decreto es sentarme y reflexionar y decir, este es el gobierno que tenemos, nos merecemos este gobierno. La pregunta que yo me hago realmente es esa, más allá de todas estas implicaciones que aquí hemos comentado con mucho tino. 7:31 minutos, en segundos hablamos de lo que está ocurriendo hoy en el país con los embalses, en segundos hablamos de lo que está pasando con las universidades privadas en Colombia. Antes, para finalizar, Daniel. Ricardo, en cuanto a las formas, ese tema al que nos trajo Gustavo Petro la semana pasada, fíjese que el anuncio del día cívico se hizo en el marco de una ceremonia con la fuerza pública, y anunciar, digamos, que se va a celebrar o se va a conmemorar un día que tiene mucha relación con el M-19, yo creo que es una afrenta y una burla a las víctimas de este grupo guerrillero que tanto daño causó, y es un acto narcisista en el sentido que también es el cumpleaños del presidente. Entonces yo creo que por donde se le mire, el decreto, las formas, no se publicó con el tiempo necesario para recibir comentarios, etcétera, pero también es una burla a las fuerzas militares y a las víctimas del M-19 decretar un día cívico a las patadas y honrando en parte a un grupo guerrillero y en otra parte a su cumpleaños. Ese es un acto narcisista. Y lo mismo que usted dice en cuanto a las formas, el primer tuit que puso el presidente Petro sobre lo de las marchas del domingo fue citando un trino de un secuestro de un avión, como celebrando también un acto de lo que él llama rebeldía, yo llamaría un acto criminal y un acto terrorista, que fue el secuestro de un avión. Sí, estamos viendo esa serie muy bien hecha, pero no es para celebrar o conmemorar el secuestro de un avión. Yo creo que no estamos para eso, menos cuando en este momento todos los indicadores de seguridad se están empeorando: el secuestro, la extorsión, los homicidios, las masacres, los homicidios colectivos. Entonces, muy delicado lo que estamos viendo del presidente Petro, no solo en cuanto a chambonadas, sino también a honrar, digamos, y a celebrar la violencia, los secuestros, los actos terroristas y defendiendo a criminales. El presidente, hay que decir, Paola, que siempre se ha enorgullecido de haber pertenecido al M-19. El presidente siempre ha tenido eso como uno de los elementos en los que dice, además el M-19 entregó las armas, es un ejemplo de un proceso de paz exitoso, y sí, lo que ocurre es que una cosa es eso y otra cosa es eventualmente celebrarlo, ¿no? Conmemorarlo. Y está cumpliendo a cabalidad lo del gran sancocho nacional que decía Jaime Bateman, sin lugar a dudas, porque aquí ya, digamos, con este decreto ya que no tiene sustento jurídico, que no tiene sustento técnico, pues ya realmente ya no sabemos cómo en qué andamos y en qué va el sancocho, pero que va en sancocho, Ricardo. Ahora me quedo pensando, por ejemplo, en la parte de los niños que hoy no pudieron ir a estudiar. Esos niños, pues en el colegio estarían con un papel, con un lápiz, con un tablero al frente. ¿Sabe qué les está tocando hacer a millones de mamás en el país? Prenderles la televisión, que es seguir consumiendo, por ejemplo, energía. Lo que le decíamos al doctor Castañeda, ¿será que la gente entonces cuando se queda en la casa desconecta la nevera? Pues claro que no. ¿Será que la gente en Barranquilla? Claro que no. ¿Esto cómo contribuye en algo? Pues no, y lo que genera es todo un despelote, lo que genera es que en la vida diaria de millones de hogares, sí, que hoy no saben qué hacer, que los muchachitos y las señoras de todas maneras tienen que ir a trabajar porque el comercio sigue funcionando, la industria sigue funcionando, entonces ¿cómo hacemos? Pero entonces peguémoslos todo el día a un aparato de televisión a ver si así se entretienen y de todas maneras que sigan consumiendo. Pero además una cosa, sí, es un sancocho que no tiene nada que ver con el sancocho nacional que planteaba Bateman
en medio de lo que significaba. Bateman planteaba el sancocho nacional como una unión de voluntades en torno a sacar adelante a Colombia a pesar de las diferencias, unir sectores políticos, buscar acuerdos y consensos. Aquí hay un sancocho, pero de otro tipo. Sabe que hay algo adicional, María Consuelo, para terminar, y ya saludo al doctor Amílcar Acosta, que está con nosotros. La manera en la que esto termina convirtiéndose en un elemento que muestra cómo el presidente no logra consensos en torno a sus iniciativas, es decir, ni la rama judicial, ni el Congreso de la República, o al menos el Senado de Colombia, ni los principales las principales ciudades del país, porque no lo prepara, suman, porque se apartan. Pero ¿sabes por qué? Porque se improvisa, porque no hay una reunión previa, porque no hay una discusión, porque no se ahondan en argumentos. Si se hiciera eso, es posible que se construya consenso. Pero si de la noche a la mañana por un Twitter, Ricardo, o tú lo dices ayer, pues pasa eso. ¿Será que el presidente se le ocurrió varios lo del día gobernadores, cívico varios en el alcaldes, discurso, por ejemplo? Varios gobernadores y varios alcaldes estaban esperando que saliera el decreto en firme para ver realmente qué alcance tenía, porque lo primero que circuló fue un decreto sin firmas. Entonces los gobernadores dicen, oiga, yo no sé si esto tiene impacto sobre los colegios públicos, sobre los hospitales públicos, y cuando ya salió el decreto final es que pudo pronunciarse, por ejemplo, el alcalde Galán y decir, sí, mañana hay colegio, pero es que eso pasó a las 6 de la tarde. Ricardo, ¿quién se organiza? ¿Qué mandatario se organiza? ¿Qué familia se organiza? Así sea para buscar otra cuenca hidrográfica, de verdad parece. Eso de la cuenca hidrográfica es un mal chiste, total. No, o sea, pero además, ¿quién se organiza en 3 horas? Claro. Es que realmente, insisto, es importante que haya medidas pedagógicas, instrumentos como los días cívicos, instrumentos como las campañas para cambio de hábitos, todo eso es válido, pero tiene que tener un mínimo nivel de criterio, de preparación. Realmente esa improvisadera es lo que y de empatía, Luis Ernesto, y de empatía, porque parece que el presidente se le olvidara que la gente no puede, la población bogotana por lo menos, que fue a la que invitó en el primer trino, no puede salir de fin de semana con la facilidad de listo, no fuimos de puente como si desconociendo los índices no es coger de el helicóptero presidencial e irse para la casa de huéspedes ilustres en Cartagena. Hay gente que no sabe con qué van a almorzar el domingo, mucha en Bogotá. Entonces, él le parece que vámonos de puente como si eso fuera exclusivamente una medida para las clases altas y las clases medias altas. Para los blanquitos ricos, de los que tanto denosta el presidente Petro. ¿Qué clasismo? 738, un decreto que es un decreto muy, muy pobre en su extensión, son apenas 3 páginas con firmas, en donde no hay un sustento técnico de cuáles son las condiciones que llevan a decretar este día cívico. En segundos voy a Europa. Hay una situación difícil a esta hora en el consulado de Irán en París. Antes, hablando de la crisis energética, hay una carta de 14 exministros al presidente Petro diciéndole que está solo en sus manos la posibilidad de salir adelante y evitar un racionamiento de energía. Camila Carvajal. Sí, señor Ricardo, 2 páginas tiene esta carta que acaban de enviar 14 exministros de Minas y Energía. Encabeza Amílcar Acosta, pero también está Germán Arce, Mauricio Cárdenas, Tomás González, Carlos Martínez, Luis Ernesto Mejía, María Fernanda Suárez, Ramiro Valencia, Juan Camilo Restrepo, por mencionarles solo algunos de estos 14 exministros que firman la carta, en la que lo primero que se preguntan, Ricardo, es si el gobierno, comillas, está preparado en cabeza de la Superintendencia de Servicios Públicos y el Ministerio de Hacienda para asumir una intervención de un número significativo de empresas sin afectar la calidad del servicio y sin que se ocasionen los elevados costos fiscales que trae una intervención. ¿Por qué llegan a ese punto? Porque le dicen al presidente de la República, Gustavo Petro, que aquí el problema no solo es de los embalses, que 17 comercializadores que atienden casi el 40% de la demanda de energía en el país siguen teniendo serias dificultades financieras que podría contagiar a 19 agentes adicionales y generar así una deuda en la bolsa de energía de 827.000 millones de pesos. Dicen además en esta carta que todas las advertencias que han hecho sobre la dificultad del sistema energético en el país han sido desestimadas y que aquí el problema no solo es el fenómeno del Niño, también la incertidumbre por el suministro de gas y la precariedad en la que están sumidos
asumidas las instituciones fundamentales como la CREC para atender este tipo de situaciones. Por último, la carta termina haciéndole una invitación al presidente Gustavo Petro. Dice que está en sus manos evitarle al país un costoso e innecesario apagón, que es ese fantasma que hace ya semanas tenemos los colombianos. 7:40, doctor Amílcar Acosta, uno de los firmantes de esta carta, exministro de Minas y Energía. Buenos días, doctor Amílcar. Muy buenos días, Ricardo, muy buenos días a toda la mesa de trabajo y especialmente a mi gran amigo, el padre Lineros. Ahí lo está escuchando, padre. Buenos días. Saludo, Amílcar, todo lo bueno. 7:41. Gracias. Doctor Amílcar, reímos para no llorar, porque la situación es difícil en materia energética. Usted es uno de los que más conoce el sector y firma esta carta. ¿Cuál es hoy la situación urgente con mayor necesidad de definirse? De lo que ustedes le plantean al presidente, ¿cuál es la medida inicial que debería adoptarse para evitar llegar a los escenarios de eventuales racionamientos de energía? Pero fíjense ustedes, acaban de escuchar el texto de esa carta. Es como si la hubiéramos enviado hoy. Y saben ustedes cómo está fechada esa carta. Hace 6 meses. Esa carta se la enviamos al señor presidente Gustavo Petro el 7 de octubre del año pasado. Y nada pasó en estos 6 meses. Al punto que hoy la podríamos repetir. De ese tamaño ha sido la imprevisión que a nuestro juicio ha habido por parte del Ministerio de Minas y Energía de prever, de precaver, y ahora solamente se están tomando medidas a la ligera, una cantidad de resoluciones que están sacando a tutiplén, pero que solamente apuntan a remediar y a mitigar cuando se pudo haber prevenido. Doctor Amílcar, en estos 6 meses que han pasado desde esta carta que acabamos de contarles a los oyentes y lo que está pasando hoy, ¿en cuánto se ha deteriorado el escenario? Porque esto se viene advirtiendo desde hace tiempos, pero ¿cómo se ha deteriorado el escenario energético en el país? Bueno, se ha deteriorado en múltiples aspectos. Yo me atrevo a decir, porque es muy fácil echarle la culpa, atribuirle la situación en la que estamos solo al fenómeno del Niño, que desde luego es un niño severo, es un niño que es considerado como de los más fuertes que hemos tenido. Pero el fenómeno del Niño es solamente el detonante de esta crisis en la que estamos. ¿Por qué digo esto? Porque estábamos advertidos desde mediados del año pasado que el fenómeno del Niño se venía. Y lógicamente, advertidos de ello, se han debido empezar a tomar las decisiones tendientes a enfrentar esa contingencia. Por eso nosotros propusimos en su momento, en esa carta, que se debía implementar un programa de incentivos para el ahorro de energía. No se nos paró bola. Y todavía el día de antier, en horas de la mañana, el viceministro de Energía descartó esa posibilidad. Aunque la CREG está trabajando en eso, ¿no? A pesar de que el gobierno lo descarta. Eso te iba a decir. Curiosamente, en horas de la tarde, después de esas declaraciones del ministro de Energía, sale para comentarios un proyecto de resolución mediante el cual se ofrecen esos incentivos para el ahorro de energía. Pero hemos perdido 6 meses. De otra parte, a propósito del decreto que expidió el presidente Petro el día de ayer, declarando hoy día cívico, si ustedes lo leen, se van a encontrar allí con que en los considerandos
se reconoce que fallaron en sus pronósticos en relación a la temporada lluviosa. Lo reconocen allí. Y recordemos, 8 de febrero de este año, el señor ministro de Minas y Energía declaró que ya estábamos saliendo del fenómeno del Niño. Y en ese mismo mes de febrero, la ministra de Ambiente anunció, con base en informes que le dio el IDEAN, que a partir de marzo vendrían las lluvias. Y miren por dónde vamos. Miren por dónde vamos. Ahora, ¿qué implicación tuvo esas dos declaraciones? Que los operadores, que las empresas que operan las hidroeléctricas, si le dicen que ya en marzo vendrían las lluvias, ¿yo para qué voy a ahorrar agua? Entonces, siguieron operando como si nada, no embalsaron, y esa agua que se gastó durante todo este tiempo es el agua que hoy estamos necesitando. De manera pues que en esto ha habido imprevisión e improvisación. Y para redondear la respuesta, esta decisión, aunque ha tenido otras connotaciones que se vienen ventilando a través de los medios de la declaratoria de hoy como día cívico, el hecho cierto es que esta medida de declarar día cívico es la misma medida que tomó esta semana el presidente Noboa de Ecuador, en donde están en racionamiento. Por eso yo interpreto este decreto como una medida de racionamiento. Lo interpreta usted como una medida de racionamiento, pero puede servir en algo para disminuir el consumo de energía un día de hoy, que finalmente es viernes, es día laboral, y va a seguir operando la industria y el comercio a toda capacidad, doctora Amílcar Acosta. En absoluto. Lo mismo que la medida que tomaron hace unos días, que sacaron un decreto para que se ahorrara energía en el sector público, saliendo más temprano de las oficinas o apagando las luces innecesarias. Son todas medidas que son paños de agua tibia, pero que no le mueven la aguja a la situación crítica a la que estamos abocados en este momento. Sí, Víctor. Doctora Costa, si a ustedes, a todos estos exministros, les hubiesen parado bolas, porque es la frase que usted mencionó, la palabra que usted mencionó, hace 6 meses, ¿cuál cree usted que sería el escenario hoy? Bueno, tendríamos un escenario menos dramático, porque, como ya dije, habríamos guardado agua en los embalses, en las represas, porque ese es el sentido que tiene la operación del sistema, porque para eso tenemos un parque de generación térmica que le sirve de respaldo a las hidroeléctricas, y en la medida en que se hubiera aumentado la generación térmica para suplir la generación hídrica, no estaríamos en el estrés en el que estamos actualmente. Y fíjense cómo se toman decisiones tardías y extemporáneas, que apenas esta semana saca una resolución el ministro pidiéndole a las térmicas que operen a su máxima capacidad para evitar un racionamiento. Y resulta que cuando él toma esa decisión, ya las térmicas, en virtud de las necesidades que se han venido presentando, ya estaban generando
112 gigavatios hora día, y ustedes saben cuál es la capacidad máxima, 120. O sea, solo 8 gigavatios hora día hacían falta para que el parque térmico de generación estuviera generando a toda su capacidad. No tenía mucho sentido esa resolución cuando ya estaban operando casi que al máximo de su capacidad por cuenta del estrés que estaba afrontando el sistema. Hablo de las termoeléctricas, de las plantas termogeneradoras. Doctora Amílcar, quiero hacer una última pregunta. Leí su entrevista en el periódico El Tiempo hace 3 días. Y usted sugiere que la crisis del sector eléctrico pareciera una crisis provocada por el mismo gobierno. ¿Por qué Inducida. ¿Por qué cree que esta crisis es inducida por el gobierno? Bueno, yo afirmo que esta es una crisis inducida por parte del gobierno, porque uno se resiste a entender el negacionismo por parte del ministro de Minas y Energía de la crisis en la que estamos. Ustedes, los periodistas, son testigos de excepción que todavía ayer el señor ministro de Minas y Energía le estaba dando un parte de tranquilidad al país y afirmando que aquí no hay ningún riesgo, contrariando el reporte de la empresa XM, que es la que opera y administra en el día a día el sistema interconectado nacional, que le mandó una comunicación al viceministro de Energía diciéndole que estamos ante y ya estoy hablando de hace más de 15 días, que estábamos ante la inminencia de una situación crítica que podría llevar al racionamiento, y le recomendó la implementación de 13 medidas, de las cuales solo algunas se han implementado y otras no. Pero definitivamente la tapa, como se dice coloquialmente, es lo que ha venido pasando con la CREC, la Comisión de Regulación de Energía y Gas. En una situación tan crítica como en la que estamos, si algo no podía fallar en todo este engranaje de la institucionalidad del sector eléctrico, era la CREC. ¿Por qué? Porque por ahí es que tienen que pasar todas las decisiones regulatorias que tienen que ver con las decisiones sobre la operación del sistema. ¿Y qué ha pasado? Se han negado sistemáticamente a nombrar en propiedad los 6 expertos comisionados, como lo dispone la ley, como se lo ha requerido la Procuraduría General de la Nación, e incluso el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca le requirió al ministro que se designaran los expertos comisionados en propiedad, e incluso le dio un plazo perentorio para que lo hicieran, y no lo hicieron. Esto llevó a que llevábamos 3 meses sin que la CREC, en pleno fenómeno del Niño, en plena crisis, sin que la CREC pudiera tomar decisiones porque no tenía quórum para funcionar. ¿Qué nos dice eso? Eso tiene que ser algo deliberado. Deliberado, lo que sugiere el doctor Amílcar Acosta en torno a la crisis energética en Colombia, que hoy nos tiene de nuevo con una posibilidad real, una posibilidad cercana, preocupantemente, de un apagón, de un racionamiento de energía. Doctor Amílcar, muchas gracias. Con mucho gusto y buenos días a todos ustedes. Ya regresamos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.
han empezado a caer lluvias en diferentes regiones de Colombia. Hubo algunas emergencias en Medellín por los aguaceros de las últimas horas. Comenzó a llover en Santander. Hubo algunas contingencias en Florida Blanca y también algunos aguaceros en el Valle del Cauca. Sin embargo, no son suficientes para levantar la alerta que hay en el país ante lo que podría ser un racionamiento de energía eléctrica. Todos tenemos derecho a quejarnos, a decir, esto no está bien, esto no corresponde con el ideal, no corresponde con los valores que tenemos. Pero no podemos vivir en la queja. Tenemos que ser capaces de controlar ese estímulo que nos hace creer que la vida no funciona. Por eso hoy te invito a revisar si vives en automático, si estás quejándote todos los días sin necesidad. Para ello es importante agradecer. Hay tantas cosas buenas en tu vida, hay tantas cosas valiosas que vale la pena evidenciar y desde las cuales vivir. No niegues tu posibilidad de decir, hey, no está bien, pero por favor no vivas en ella. Descubre la bendición que siempre existe en tu vida. Tú sabes. El país trabaja con normalidad a pesar de que el presidente Gustavo Petro anunció ayer de manera improvisada un día cívico en un decreto que fue publicado apenas con firmas sobre las 7 de la noche. Decreto que ya fue demandado ante el Consejo de Estado con el argumento de que la competencia para decretar días cívicos o festivos es del Congreso y no del presidente. El decreto establece que es un día cívico, según señala textualmente, de la paz con la naturaleza. Cada año, el tercer viernes de abril, habría día cívico. Y explica el presidente en X, en su red social favorita, que es, y esto lo leo entre comillas, un día de rebeldía nacional. Fortuna sin víctimas del hombre que ingresó aparentemente con explosivos al consulado de Irán en París. Enrique Rodríguez. Sí, la situación es muy confusa, Ricardo, puesto que hace aproximadamente una hora se conocía que se estaba desarrollando un incidente dentro del consulado de Irán, que está situado en la calle Fresnel, en París, en el distrito 16, después de que un hombre hubiese entrado al interior de esas instalaciones y hubiera dicho a los empleados del consulado que portaba un cinturón explosivo y que iba a hacerlo estallar. Pues bien, hace unos minutos el canal de noticias BFM de la televisión francesa ha confirmado que agentes del BRI, es decir, la Brigada de Investigación e Intervención de la Policía Francesa, en la práctica los grupos de intervención de la Policía Nacional Francesa, habrían detenido a este hombre. No se ha producido víctima alguno, ni incidente alguno, pero por el momento las imágenes en directo que sirven las cadenas de televisión francesas indican que el fortísimo despliegue de seguridad se mantiene a esta hora en el centro de París, pero parecería que esta crisis se ha resuelto sin grandes incidentes, Ricardo. 7:58 minutos. Vamos ahora a hablar de lo que está pasando en Oriente Medio en la cumbre del G7 en Capri, en Italia. Estados Unidos, por medio de su secretario de Estado, niega haber participado en la contraofensiva de Israel sobre Irán. Silvia Carrasco. Sí, Ricardo, esta reunión se está llevando a cabo en la isla de Capri. Son ministros de Relaciones Exteriores del G7 que están reunidos allí y la verdad es que todo el mundo estaba esperando esa conferencia de prensa del secretario de Estado norteamericano Antony Blinken, porque todo lo que está ocurriendo parece que es una cosa lo que se dice dentro de la reunión y otra la que se dice fuera. Porque en la rueda de prensa el secretario de Estado norteamericano no ha querido en ningún momento confirmar que sabían o no, si no sabían o si participaron en el tema del ataque israelí a Irán. Sin embargo, salió el ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, y lo que dijo era que se les había informado dentro de que Estados Unidos había sido informado en último minuto. Cuando se le preguntó a Antony Blinken en su rueda de prensa, no quiso referirse al tema, dijo lo que quería dejar claro era que Estados Unidos no había estado comprometido en ninguna acción ofensiva y que solo querían desescalar el asunto, así lo decía. I'm not going to speak to these reported events. All I can say is that for our part and for the entire G7, our focus has been on de-escalation, on avoiding a larger conflict.
Dice, desescalar, evitar un conflicto más amplio. En el Reino Unido ha sido Rishi Sunak quien se ha referido al tema, ha dicho que también sabe muy poco, que no quiere especular sobre el tema, pero que también dice que un conflicto más amplio no es de interés para nadie. As you would appreciate, it's a developing situation. It wouldn't be right for me to speculate until the facts become clear, and we're working to confirm the details together with allies. But as I said to Prime Minister Netanyahu when I spoke to him last week, and more generally, significant escalation is not in anyone's interest. Es lo que ha dicho, que no es interés de nadie que esto escale. El secretario general de Naciones Unidas, a través de su portavoz, Stefan Dujarric, dijo que ya es hora de detener el peligroso ciclo de represalias en Oriente Medio. Y lo que llama la atención es lo que está ocurriendo en Irán, porque allí hubo un discurso del presidente Raisi, y en ningún momento mencionó estos ataques. Y lo que sí llama la atención es que los canales de televisión están todos transmitiendo desde la calle, tratando de bajarle el perfil a lo que ocurrió en las últimas horas. De hecho, se ve a los periodistas parados en las carreteras, por ejemplo, mostrando que el tráfico es normal, diciendo que asegurándole a la gente que ha vuelto la normalidad y que están completamente seguros y que no corren ningún riesgo. O sea, aparentemente tanto Irán como Israel está tratando de que esto no siga más allá, que es lo que nos conviene a todos, Ricardo. 8 minutos, hablamos ahora de lo que está ocurriendo en el juicio contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se reanuda en minutos. Hoy podría terminar la elección del jurado que determinará si es culpable o inocente. Juan Camilo. Ahí está Donald Trump, Ricardo, hablando en estos momentos, ya llegó a la sede de la Corte Criminal en Manhattan, está diciendo pues lo mismo de siempre, que es una persecución política, una farsa, y que es muy injusto que tenga que pasar todo el día en la Corte, que dice que en otros estados no ocurre lo mismo, que es muy injusto, que es una persecución política y que es un juicio corrupto, señalando no solamente a los fiscales, sino también al juez colombiano Juan Manuel Merchán. Pues en las últimas horas 12 jurados ya fueron confirmados por parte del juez. Son 12 los que se necesitan para definir el futuro del expresidente Trump, y hoy se reanuda esa selección, pero para escoger a los jurados alternos, a los suplentes.